Los recursos canalizados hacia América Latina como parte de la ayuda al desarrollo a través del sistema de cooperación internacional han jugado un rol clave en el fortalecimiento del sector social latinoamericano. No obstante, las crisis económicas experimentadas por los principales países cooperantes, así como el cambio de prioridades estratégicas para los países y organismos donantes, ha hecho que el flujo de fondos canalizado hacia América Latina por concepto de ayuda al desarrollo se reduzca drásticamente en los últimos años. Durante el periodo de la Guerra Fría y hasta la década de los 80, América Latina fue considerada una región prioritaria para los países cooperantes. En la década de los 80 se empieza a observar una importante reducción de los flujos de ayuda oficial al desarrollo, AOD, canalizada a través del sistema de cooperación internacional, debido al cambio de intereses geopolíticos y estratégicos en el sistema internacional. Durante esta década también inician profundas crisis económicas en la región y América Latina entra en el periodo conocido como la década perdida. Durante la década de los 90 se profundiza la crisis económica y, debido a los efectos sociales de la misma, se experimenta un leve aumento de los fondos recibidos a través del sistema de cooperación internacional al desarrollo. Con el establecimiento de los objetivos de desarrollo del milenio y la posterior evaluación sobre el incumplimiento en el logro de algunos de los principales objetivos, a pesar de la gran cantidad de fondos canalizados a través del sistema de cooperación al desarrollo, se abre un debate sobre la ineficacia de la cooperación internacional y se acuerdan nuevos principios para regir la cooperación. Como parte de estos principios, actualmente el sistema de cooperación internacional establece el carácter más o menos prioritario de los países como receptores de fondos, de acuerdo con su nivel de renta per cápita. En cuanto a organismos multilaterales y entidades financieras, el BID ha canalizado en la última década el 8% de toda la ayuda y el Sistema de Naciones Unidas el 5.7%, siendo el BID y la ONU los principales cooperantes multilaterales para la región. Todas las proyecciones indican que la situación de América Latina y el Caribe en los próximos años será de mayor estrechez en lo que a cooperación internacional se refiere y su impacto será desigual. Las crisis financieras de los países donantes provocó una reducción drástica de la cooperación internacional, que desde 2011 se contrajo en algunos países hasta en un 70% con respecto a los años anteriores. En los últimos tiempos, la atención ha pasado a concentrarse cada vez más no solamente en otras regiones del mundo como África, Medio Oriente y Asia, sino también para el caso de los pocos donantes que permanecen en América Latina en otros temas. Se destaca el caso del cambio en la política de cooperación de la Unión Europea en América Latina, que en lo sucesivo se destinará mayormente a la promoción de un clima de estabilidad y fortalecimiento institucional, defensa de derechos humanos, promoción de derechos sociales, participación política y calidad democrática. En general, en los países de renta baja y media baja, la agenda de la cooperación se centra en combate de la pobreza, fortalecimiento institucional, cooperación en la lucha contra el crimen y el narcotráfico y en ayuda de emergencia. Los fondos canalizados hacia la superación de la pobreza se concentran en programas para la niñez, mejoras en los sistemas de educación y salud y fortalecimiento de capacidades locales. Hablar además de cooperación económica de América Latina más el Caribe es hablar de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, quien está trabajando conjuntamente con la Unión Europea y con la OCDE para poder lograr el desarrollo no solo de América Latina, sino que de los países denominados del Caribe. Ahora se cuenta con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una agenda que ha sido para los países del Caribe hasta cierto punto civilizatoria y universal, adoptada en 2015. Sin embargo, el mundo cambió profundamente en estos años
y por ello su implementación requiere adoptar nuevos esquemas de cooperación y nuevos instrumentos, en especial para abordar los particulares desafíos que enfrentan los llamados países de renta media. Es por eso que la actual cooperación internacional entre los países del Caribe y los países de la Unión Europea han tomado un nuevo rumbo. Han tenido que tomar en cuenta los desafíos globales, para los cuales se necesita una relación más profunda y más comprometida con América Latina y el Caribe. Ambas regiones están llamadas a jugar un papel fundamental en la agenda multilateral. Es por eso que su cooperación ha sido en los últimos años de esta misma manera, multilateralmente, con miras a un desarrollo más sostenible e inclusivo, y con el apoyo del Centro de Desarrollo de la OCDE. Se proponen avanzar hacia nuevas formas de cooperación, de la cual se tiene el último suceso importante, lo que se conoce como el Diálogo de Alto Nivel de Desarrollo en Transición, los desafíos del desarrollo en un mundo cambiante, llevado a cabo en Santiago de Chile el 4 de octubre de 2018, con el cual la CEPAL deja en claro que su relación no solo es con la Unión Europea, sino que con todos los demás países de Latinoamérica, además de eso, con países de Asia y con diferentes organizaciones intergubernamentales que puedan apoyar al desarrollo de todos los países del Caribe. En conclusión, la mayoría de recursos de la cooperación internacional fluye bajo la forma de ayuda oficial al desarrollo, hacia los organismos oficiales de los países receptores. Estos organismos pueden o no abrir canales para dichos fondos sean colocados en el sector social de los países. Solo un pequeño porcentaje de la cooperación internacional es dirigido directamente hacia organizaciones sociales en los países en desarrollo. Para el año 2014, la AOD neta mundial fue de $151.000 millones, de los cuales menos de 1.500 millones fueron destinados a apoyo directo a organizaciones sociales o a iniciativas público-privadas. Dada la reducción de fondos de cooperación hacia la región y particularmente hacia el sector social, las organizaciones sociales latinoamericanas han empezado a depender de contratos con los estados nacionales y subnacionales para llenar el vacío dejado por la cooperación internacional. No obstante, esta mayor fuente de recursos desde el Estado plantea el dilema al sector de que las organizaciones sociales se conviertan en ejecutoras o proveedoras de servicio al Estado. De igual forma, se observa una fragmentación de la sociedad civil en función de su mayor o menor acceso a fondos de cooperación, lo que ha derivado en la formación de dos grupos de organizaciones con características distintas. Por un lado, las organizaciones con el nivel de fortaleza y estabilidad de recursos internacionales para hacer incidencia y promoción de derechos, y por otro, organizaciones dedicadas a la provisión de servicios. Las primeras, mucho más expuestas políticamente y con menos oportunidades de acceder a financiación de los gobiernos nacionales, son elegidas más fácilmente por la cooperación. El segundo grupo mantiene sus fondos mediante una mezcla de recursos con preponderancia de contratos con los estados locales o nacionales para proveer servicios, exponiéndose estas organizaciones a vicio que no pueden ser sorteados por su debilidad institucional. El Magreb es la región de África del Norte comprendida entre el mar Mediterráneo, el Sahara y el Océano Atlántico. Está conformado por 6 países: Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania, Túnez y la República Árabe Saharaui. El Magreb ocupa una superficie de alrededor de 3 millones de kilómetros cuadrados y viven más de 86 millones de personas. La región dispone de importantes recursos naturales mineros como el fosfato y el hierro, también de recursos energéticos como el gas natural y el petróleo. Esto según el Centro de Estudios Estratégicos Magrebíes. La cooperación de la Unión Europea con la dimensión sur incluye a 10 países socios, entre ellos
Argelia, Marruecos y Túnez. En esta región se aplica la política europea de vecindad mediante programas de cooperación bilaterales adecuados a cada país, regionales y transfronterizos. Abarcan distintos temas, incluyendo el desarrollo democrático, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, la consolidación y construcción de estados, el desarrollo económico, la protección social y la migración. La cooperación regional en esta área incluye actividades financiadas a través del Fondo Fiduciario de la Unión Europea y Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África. La cooperación bilateral y europea se refuerzan con los procesos de cooperación regional como la Unión por el Mediterráneo y el diálogo 5+5, que han favorecido la consulta política y la cooperación sectorial entre las dos riberas del Mediterráneo. Pero, ¿quiénes conforman el diálogo 5+5 y de qué trata? La cooperación entre los países de la cuenca del Mediterráneo occidental es la base del denominado diálogo 5+5, integrado por España, Portugal, Francia, Italia y Malta, por el lado europeo, y por los 5 países del Magreb, Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania y Túnez. Fue creado en octubre de 1990 en Roma bajo el nombre del Diálogo 5+5 o Foro del Mediterráneo Occidental, como primer foro de cooperación reforzada entre las dos orillas del Mediterráneo, considerado como el marco más antiguo de encuentros entre países de la cuenca mediterránea. El diálogo aparecerá como un mecanismo que con sus vaivenes ha perdurado hasta la actualidad y ha mantenido e incluso aumentado su actividad y los ámbitos de cooperación. Desde su propósito inicial en 1990 de reforzar el diálogo político y promover la concertación, el desarrollo económico, cultural y social en el Mediterráneo occidental, esto con unos ámbitos de cooperación muy general en economía, recursos humanos y recursos naturales, el diálogo 5+5 ha evolucionado hasta convertirse en un foro de diálogo y cooperación multidimensional con una agenda de discusión muy amplia. La AOD tiene un peso limitado en la renta nacional bruta de los países en desarrollo del Magreb. Marruecos el 2%, Túnez 1,5%, Libia 0,5% y Argelia 0,1%. Los fondos que los donantes internacionales han transferido a los países del Magreb durante la última década han estado condicionados por 3 procesos de relevancia global que se han producido en estos años y que están fuertemente interconectados. El primero, la crisis económica mundial en 2008. El segundo, los movimientos de protesta ciudadana conocidos como Primavera Árabe. Y el tercero, la crisis humanitaria. África subsahariana. Datos generales. África subsahariana es la región compuesta por los 49 países situados al sur del Sahara. También, conocida como África Negra, es una región habitada por más de 900 millones de personas. África subsahariana, esta última, se divide en 4 subregiones diferentes: África Oriental, África Occidental, África Austral y África Central. Los países del África subsahariana, los más necesitados. Entre ellos, se encuentran 9 de las mayores emergencias humanitarias a nivel mundial. Dentro de sus 49 países, 35 necesitaron ayuda humanitaria de ACNUR en el año 2015, casi las 3/4 partes. África subsahariana es el que tiene un mayor presupuesto asignado de las donaciones de ACNUR en el mundo, con un 38%. Además, entre ellos, también se encuentran muchos de los principales países de acogida de refugiados. Algunos, como Etiopía, Kenia, Sudán, Uganda, Tanzania o la República Democrática del Congo, refugian a más de 200.000 personas dentro de sus fronteras. África ha experimentado un enorme desarrollo desde que sus países tomaron, hace más de medio siglo, el camino a la independencia. La esperanza de vida ha aumentado en 9,4 años en la última década. Además, la educación prospera.
Cuando parecía que todo era crecer y crecer, la región ha sufrido una brusca caída, en 2015 del 3,4% y en 2016 el 1,4% según el Fondo Monetario Internacional. Cada año unos 50 millones de dólares se pierden en todo el continente por culpa de la corrupción, provocando el desaliento de muchos donantes que ya cortaron grifos de la ayuda en 2016. El desarrollo, la justicia y la igualdad conseguida gracias en parte a las contribuciones internacionales al continente entran en cuarentena. La cuestión es, ¿está siendo realmente eficaz la ayuda oficial al desarrollo en África subsahariana? El continente necesita aún instituciones más fuertes para luchar contra la evasión fiscal. A finales de 2016, los gobiernos africanos reunidos en Nairobi, junto a representantes del sector privado, la sociedad civil y funcionarios de la ONU, acordaron llevar a cabo diferentes medidas de cooperación interafricana. ¿Cuál es el papel de la AOD? ¿Fomenta la dependencia? ¿Entra más ayuda en África que inversión extranjera? ¿Es la AOD una mera herramienta de internacionalización para las empresas de los países donantes? ¿Llega suficiente AOD al continente? El último informe del Banco Africano de Desarrollo revela que los ingresos de los países por la recaudación de impuestos ha aumentado un 65% de la década del 2004 al 2014, frente al 44% de crecimiento que ha experimentado la ayuda oficial al desarrollo en ese periodo, lo que sugiere que son cada vez menos dependientes de los donantes en relación con lo que aportan sus ciudadanos, y hay más donantes para la esperanza. En 2015, África recibió en concepto de AOD 56 mil millones de dólares, menos que lo que entró por inversión del sector privado extranjero en el continente, que eran 57.500 millones de dólares. Sin embargo, ¿por qué el modelo de AOD en África subsahariana no ha tenido el impacto que en otras zonas? A pesar de ser la región del mundo que más apoyo internacional necesita, solo ha recibido un 35% de la AOD mundial desde la década de los 80. Tradicionalmente, los países subsaharianos con mayor flujo de inversión extranjera han sido aquellos ricos en recursos como el petróleo. Es el caso de Nigeria, Sudáfrica, Angola o Mozambique. En cuanto a la exportación, países como Etiopía, Ghana, Kenia, Uganda o Mauritania han experimentado un incremento. Entonces, se puede decir que la AOD y la inversión extranjera deben ser integradas de forma transversal y coordinadas en las políticas de los estados, trabajando de la mano con organismos bilaterales, multilaterales u ONG, para que haya una relación entre la salud de la población, el nivel de educación, la seguridad, la paz y la capacidad también de impulsar mayores niveles de riqueza en los distintos sectores de producción del continente. Los 5 países africanos que más ayuda reciben: Etiopía, Kenia, Tanzania, República Democrática del Congo, Nigeria. Los 5 mayores donantes para África subsahariana: Estados Unidos, China, instituciones de la Unión Europea, Francia, Inglaterra. Estados Unidos ha sido el mayor donante de AOD para África subsahariana del periodo registrado del año 2000 al 2013, según datos de la OCDE. Los desafíos para África subsahariana son los siguientes. El primero, el cambio climático, que supone una gran amenaza para el desarrollo económico, social y ambiental. El segundo, la corrupción, que continúa siendo el mayor desafío para las buenas prácticas de gobierno. Y finalmente, la Agenda Continental para 2063, que en enero de 2015, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana aprobaron la agenda. Ahí pusieron sobre la mesa la visión y los ideales que servirían como pilares para construir el futuro cercano del continente. La Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, por sus siglas en inglés Association of Southeast Asian Nations,
Con una población de 581 millones de habitantes y una superficie de 5 millones de kilómetros cuadrados, es una organización intergubernamental de estados del sureste asiático, creada el 8 de agosto de 1967 por 5 países: Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas. En la actualidad está integrada por 10 países de la región del sureste asiático: Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia y Filipinas. Los principales objetivos de la ASEAN son acelerar el crecimiento económico y fomentar la paz y la estabilidad regional. La ASEAN ha establecido un foro conjunto con Japón, sostiene un acuerdo de cooperación con la Unión Europea y ha iniciado conversaciones para la cooperación comercial oficial con Unión Económica Euroasiática. Su sede principal se encuentra en Yakarta. Otra de las principales características de la región del sudeste asiático en cuanto a cooperación, y que es muy importante, es que algunos de sus países pertenecen a la APEC, que es el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, con lo cual mantienen una estrecha relación de cooperación con países como Australia, Chile, China, Canadá, Corea del Sur y Estados Unidos. Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, por sus siglas APEP, fue fundado en 1989 y es uno de los mayores organismos regionales de cooperación entre países de Asia y del Pacífico. Su objetivo desde su creación es construir un ambiente dinámico en el que se premie el libre comercio y las inversiones entre países, de manera que se avance hacia la integración económica regional entre los miembros del organismo. Los 21 miembros de la APEP al 2017 constituyen el 39% de la población, el 49% del comercio y el 54% del total del PIB mundial. Países como Rusia, China, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos o México, entre tantos otros, se comprenden desde el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico a reducir las tasas aduaneras, a eliminar las barreras comerciales entre ellos, a desarrollar economías orientadas hacia la exportación y a crear un sistema de comercio libre y abierto. Uno de los datos muy importantes también en cuanto al comportamiento de cooperación de los países del sudeste asiático es la relación estrecha que ellos mantienen con los países que se conocen como países del diálogo de Europa comunitaria, el cual comienza en 1972 y da un giro muy importante en 1978, donde se mantiene una regla en la que cuando se reúnan o cuando tomen alguna decisión se tiene que hacer a nivel de cancilleres. Es así que estos países de Europa comunitaria, que ahora tienen una estrecha relación de cooperación con el sudeste asiático, han sido catalogados por la ONU como una influencia global positiva. Una de las cosas también muy importantes y que ha actualizado su nivel de cooperación es el comportamiento que se basa en la relación económica privilegiada que tienen con lo que se conoce como el grupo de ASEAN más 3. ¿Por qué ASEAN más 3? Porque es la asociación ASEAN más la República Popular de China, Japón y Corea del Sur. ASEAN más 3. La crisis suscitada en la región a partir de 1997 estimuló la búsqueda de nuevos mecanismos de concertación que impulsaran las relaciones económicas y políticas en los países de la misma. En este contexto tuvo lugar la creación de ASEAN más 3, integrada por los 10 países de la ASEAN, más China, Corea del Sur y Japón, pretendiéndose así constituir una plataforma regional de diálogo, consulta, intercambio y cooperación entre las naciones del noreste y del sudeste asiático. Se espera que este mecanismo prospere hasta convertirse en un instrumento para promover el comercio, las inversiones de la transferencia de tecnología y el conocimiento, así como una vía para la discusión conjunta sobre problemas regionales y mundiales.
En el marco de este foro, se han firmado acuerdos de libre comercio entre ASEAN, China, ASEAN, Japón y ASEAN, India, así como se están produciendo importantes flujos de inversión desde los principales países inversionistas de la región como proyección. Se vislumbra el tránsito hacia la creación de una zona de libre comercio de Asia Oriental. En cuanto a la cooperación, esta se ha centrado especialmente en el campo financiero, motivada quizás por la crisis de 97, y tiene como principal objetivo el facilitar liquidez a los países del área mediante el establecimiento de un sistema de intercambio de monedas y la unión de reservas internacionales. De este modo, los miembros de la ASEAN y sus socios de diálogo se benefician de una posición ventajosa y segura ante turbulencias futuras, al contar con un respaldo monetario alternativo. En materia industrial, se marca una tendencia regional en el tránsito de industrias de uso intensivo de mano de obra a industrias de uso cada vez más intensivos de capital y tecnología, lo que contribuirá a potenciar las ventajas dinámicas de la región. En resumen, puede decirse que los procesos de integración han progresado mucho en los últimos años, tanto desde el punto de vista de números de esquemas bilaterales y regionales como de desarrollo cualitativo y la consolidación de los existentes. Como una conclusión, ante el comportamiento de cooperación internacional de los países del sudeste asiático, se puede analizar que el desarrollo de estos países y su nivel de cooperación se ha debido a que ellos no se han limitado solamente a tener relaciones entre los 11 países miembros, sino que han logrado y han permitido incluir otros países, los cuales, siendo grandes potencias del lugar, como por ejemplo la República Popular de China o Japón, pueden lograr relacionarse con ellos, recibir su cooperación y de esta manera desarrollarse mejor.